En nuestra primera clase de discipulado, pues vimos a Jesús como el autor de la vida, como lo vimos como creador, lo vimos él siendo el único camino por el que nosotros deberíamos de ir, ¿verdad? Él siendo la verdad, él siendo nuestro camino. Vimos cómo él nos da vida y dos palabras muy importantes que aprendimos y que las tenemos que memorizar, sobre todo Juan 1, 12, 13, que podríamos decir que esa es la esencia, ese es el origen. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos. Y eso es algo que nosotros lo tenemos que manejar siempre. Habíamos dicho que es probable de que el Padre solo busque dos cosas de nosotros: tener hijos y adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él no necesita absolutamente nada de nosotros. Él es completamente perfecto, eterno, siempre ha existido, siempre ha estado ahí. Mas, sin embargo, Él nos dice que quiere que seamos sus hijos y que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a ir al paso número 2. En el número 1 vimos a Jesús como creador y ahora lo vamos a ver como el Cordero de Dios, como el Cordero de la Pascua. Vamos a ver cómo es que lo llama Juan, sacrificio. Pero antes vamos a leer esta pequeña reflexión y el falso y verdadero lo vamos a dejar para el final, como lo hicimos en la clase anterior. Me están siguiendo, ¿verdad? Sí, Buenísimo. Así Aquí vamos mismo, entonces. Vamos a leer esta pequeña historia. Dice, una niña llamada Elizabeth padecía una rara enfermedad y su única esperanza de recuperación era una transfusión de sangre de su hermanito de 5 años. Milagrosamente, él había sobrevivido a la misma dolencia y su sangre tenía los anticuerpos necesarios para combatir la terrible enfermedad. El doctor explicó esto al pequeño y le preguntó si él estaría dispuesto a donar la sangre a su hermana mayor. Pensó en un momento y dijo, sí, salvaría a mi hermana Elizabeth, le daré mi sangre. Luego, en una cama junto a ella y mientras su sangre comenzaba a fluir en el cuerpo de su hermana, sonrió al ver el color regresar a la cara pálida de Elizabeth. Entonces desapareció la sonrisa de su cara y con su voz suave preguntó al médico, ¿comenzaré a morir inmediatamente? Siendo pequeño, el niño no había entendido al doctor, creía que iba a dar toda su sangre a Elizabeth, pero aún así estaba dispuesto a sacrificar su vida por ella. En esta lección veremos otro sacrificio, el más grande de la historia, y hacia ahí es donde vamos. Y bueno, vemos acá que dice sacrificio. Y en la número 1 dice, Juan llamó a Jesús. ¿Cómo lo llamó? Dice la palabra en Juan 1:29. ¿Qué tal si vamos a la palabra a confirmar qué fue esta forma en la que Juan le llama a Jesús? ¿Alguien lo tiene? yo lo tengo. Adelante, puedes compartirlo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, excelente. Entonces, Juan llamó a Jesús El Cordero de Dios, el Cordero de Dios y luego dice que quita, ¿qué es lo que quita este Cordero? el pecado del mundo. El pecado del mundo. Qué poderoso. Juan llama a Jesús el Cordero que quita el pecado del mundo. Para entender el significado de la frase Cordero de Dios, hay que volver al Antiguo Testamento, donde los judíos usaban corderos como sacrificios por sus pecados. Levítico 4:32, tal vez alguien puede buscarnos la cita para confirmar, ¿verdad? Antes lo que hacía el sacerdote era que sacrificaba a uno de estos animalitos, ¿verdad? Para expiar los pecados del pueblo. Era parte como de estos rituales que hacían, ¿verdad? Los judíos. Y esto era una sombra de lo que había de venir, una sombra de Cristo. Cuando estaban esclavizados en Egipto, Dios mandó 10 plagas para convencer a Faraón que dejaran ir a los israelitas. La última plaga consistía
en la muerte del hijo mayor de cada familia de Egipto. Para salvar a sus hijos, los judíos sacrificaron un cordero y rociaron la sangre sobre la entrada de su casa. Tienen la palabra en Levíticos y tal vez podemos leer rápidamente la palabra en Éxodo capítulo 12 del 1 al 13. Es muy importante que veamos estas palabras, que confirmemos la palabra. Siempre aquí vamos a confirmar la palabra, si es cierto o no que sucedieron estas cosas. Y es algo que nosotros durante estas clases siempre vamos a hacer, siempre vamos a buscar el texto bíblico y vamos a aprender a buscar las citas bíblicas en nuestra Biblia. Es importante que como creyentes que sepamos buscar las citas bíblicas en nuestra Biblia, que podamos manejar nuestra Biblia. Es la palabra de nuestro Padre. Nosotros tenemos que manejarla. ¿Tienen las citas bíblicas? Mientras las están buscando, yo acá les tengo algunos comentarios que les busqué como para poder entender un poquito más esto. En Éxodo 12, 1, 13 se describe el contexto de la 10ª plaga, donde el pueblo de Israel debía sacrificar un cordero sin defecto y rociar su sangre en los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte pasara a lo largo de los primogénitos y sus primogénitos fueran preservados. Este acto tiene una rica y profundo significado espiritual relacionado con Cristo. El cordero como símbolo de Cristo. En Éxodo el cordero debía ser sin defecto, amados, representando pureza y perfección. Esto apunta a Cristo. Este cordero que sacrificaban era sin defecto. Y esto representa, tipifica a Cristo, a quien se le llama, ya vimos, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios siendo perfecto y sin pecado. El sacrificio del Cordero es una, es una figura del sacrificio de Cristo, quien murió en la cruz para redimirnos del pecado y salvarnos de la muerte espiritual. Luego hay un comentario sobre la sangre, sobre la protección. La sangre del cordero en los marcos de las puertas protegía a las familias del juicio divino. De manera similar, la sangre de Cristo nos protege del juicio eterno, como se menciona en Hebreos 9, 22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Y qué es esto de la remisión? Si no sabemos qué es remisión, aquí les tengo lo que es el concepto. Es un acto de perdonar o borrar pecados, liberando a una persona de la culpa y las consecuencias de esos pecados. Se refiere al proceso en el que Dios por su gracia nos otorga perdón, amados, a través del sacrificio de Jesucristo. La remisión de pecados implica que los pecados son completamente quitados, no solo cubiertos. En el pasado, ¿verdad? En esto que estamos viendo acá, ¿verdad? Este ejemplo del Antiguo Testamento, los pecados eran cubiertos con los sacrificios de estos animales, pero el pecado no era quitado. No sé si usted ahí donde usted está tiene tal vez el lapicero con el que está trabajando. Póngale algo encima usted a ese lapicero. Eso era lo que hacía la sangre de estos corderos. Cubría, pero luego viene Cristo, amado, y fue de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. Una sola vez, un solo sacrificio. El cordero que quita. Ahora usted agarre eso que le puso encima, levántelo un poquito, quite lo que usted puso abajo y vuélvalo a poner. Ya no hay nada ahí debajo. No hay nada debajo de eso que usted le había puesto encima, porque usted lo quitó. Quitar, el verbo es quitar, el cordero que quita el pecado. Y esto es algo, amados, algo maravilloso, porque vemos el sacrificio de Jesús perfecto, perdonándonos, limpiándonos, salvándonos del pecado, amados. Y ojalá pudiéramos, Bendito Hijo. sí, amén, ¿verdad? Amén, Fran. ¿Verdad que sí? Es algo maravilloso. El Cordero que quita el pecado del mundo. Amados,
Este es Cristo, amado. Este es Jesús. Este es el que puede hacer, el único que podía hacer esta obra, el amado del cielo, dándose como sacrificio por amor a todos nosotros. ¿Qué fue lo que vimos en la primera clase? Que de tal manera amó Dios al mundo y dice que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y volvemos a lo mismo, a lo que decíamos en Hebreos 9:22, que le decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y bendita la sangre de nuestro Señor Jesucristo que se derramó por amor a nosotros, amados. Un sacrificio perfecto. Y ese es el sacrificio de Cristo. Vean acá, dice que hay un significado espiritual, liberación del castigo. A través de la remisión somos librados del juicio y la condenación que nuestros pecados merecen. Éramos nosotros los que merecíamos, mas Jesús tomó nuestro lugar. Hay una reconexión con Dios. La remisión restaura nuestra relación con Dios, permitiéndonos vivir en comunión con Él. Lo maravilloso de todo esto es que luego de la cruz, ¿verdad? El velo fue rasgado y ya nosotros no necesitamos intermediarios. Antes el pueblo de Israel necesitaba al sumo sacerdote para poder tener esa conexión con Dios, porque solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Y hay unas connotaciones ahí, hay todo un tema histórico, ¿verdad? En toda esa cuestión. Pero nosotros ya no necesitamos un sumo sacerdote. Nosotros tenemos, desde que el velo fue rasgado, nosotros tenemos acceso directo a la presencia de Dios, amado. Ahí donde usted está, donde usted esté, usted puede ponerse de rodillas, levantarse sus manos, cerrar sus ojos, como usted sienta en su corazón, como usted se sienta de la mejor manera, como usted se sienta más cómodo en acercarse a Dios. Usted tiene acceso a Él. Él le escucha, Él le ama, Él le está esperando. Él tiene oídos para usted. Dios sí le escucha, amado. Usted tiene acceso directo a su presencia. Alabado sea el Señor Jesús. Amén. Así es. Nosotros tenemos acceso a ese trono, al trono de la gracia. Y amado, tenemos su palabra, que es lo más poderoso que hay en este planeta, en esta tierra, donde podemos conocerle. Steven, no sé por dónde empezar, no sé leer la Biblia. Bueno, hay unas recomendaciones que las vamos a ver más adelante en estos discipulados, pero vamos a adelantar un poquito. ¿Por dónde empezar? Bueno, se recomienda empezar por el Evangelio de Juan, que es el Evangelio que aquí nos dice que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y esto es maravilloso. Y se le llama a este Evangelio el Evangelio del amor. Luego de leer el Evangelio de Juan, entonces usted le hace los otros evangelios, que es el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Y después de leerse esos 4 evangelios y de conocer la biografía de Jesús, entonces léase lo que es Hechos para saber cómo fue la primera iglesia, cuál es el origen de todo esto, la primera iglesia. Y usted lee Hechos. Y después de Hechos, usted lee el resto del Nuevo Testamento, que son las cartas de Pablo y hay otra carta de otros hermanos. Y por último está la revelación, ¿verdad? Que fue a Juan que se le dio a Juan, el discípulo amado, el apóstol amado de Jesús. Y después de que usted haya leído pues todo el Nuevo Testamento, entonces ahora sí le hace el Viejo Testamento para que usted vea que el Viejo Testamento habla de Cristo, sombra de lo que había de venir. Todas las enseñanzas apuntan a uno mismo, al Señor Jesucristo, a Él, el camino, la verdad y la vida. De eso habla el Viejo Testamento y todas esas historias maravillosas que hay ahí de las personas, de todas estas personas del pueblo de Israel, ¿verdad? Son enseñanzas que podemos aplicar en nuestra vida. También podemos ver cómo el poder de Dios manifestándose, guiando a su pueblo. Entonces, sí, amado, ese pequeño comentario, si usted no sabe por dónde empezar a leer la Biblia, porque es importante que la estemos leyendo, sobre todo ahora que hemos iniciado con estos discipulados. Entonces, amado, conozca a Jesús, vaya a los evangelios,
específicamente el Evangelio de Juan y enamórese de Jesús ahí. Vea sus enseñanzas, vea cómo él enseñaba, cómo él caminaba, cómo él decía las cosas. Lea los evangelios, apodérese de la palabra, hágala suya completamente. Es suya, Dios se la dejó a usted, apodérese de la palabra. Bueno, creo que ya hice un comentario demasiado extenso. Tenemos la palabra en Levíticos 4:32, solo para confirmarla, y en Éxodo también. Entonces, Levítico 4:32. Y si por su ofrenda, por el pecado trajere cordero, hembra, sin defecto traerá. Solo para confirmar que ellos hacían este tipo de ofrenda y tenía que ser sin defecto, casi que perfecto el corderito, ¿verdad? Y después dice Éxodo 12, que se titula la Pascua, ¿verdad? Jesucristo el Cordero de la Pascua. De eso era de lo que estábamos hablando. Vamos a leer acá rápidamente, porque es muy importante. Yo siempre los motivo cuando el pastor diga algo en la iglesia. Amado, si usted está yendo a una iglesia local, si no está yendo, le invito a buscar una y empezar a congregarse, amado. Es muy importante. Estas clases no sustituyen que nosotros nos congreguemos, ¿verdad? Por nada del mundo. Hay que congregarse, hay que ir a nuestra iglesia local. Es importante, ahí nos edificamos con nuestros hermanos en Cristo y crecemos. Es muy importante. Entonces yo los motivo siempre a ir a la iglesia junto con estas clases, ¿verdad? Siempre estar confirmando la palabra, ya sea el pastor o algún hermano invitado que se haya presentado. Usted siempre confirme la palabra, siempre. Sea como esa gente que sale, creo que en una de las cartas de Pablo, que Pablo decía, ¿verdad? Decía ciertas cosas, ¿verdad? Y la gente ahí confirmando, ¿verdad? Que lo que Pablo dijera fuera verdad y confirmando en lo que era el Viejo Testamento, ¿verdad? La Torá que tienen ellos, que se dice. Ok, vamos a leer aquí rápidamente porque ya quiero avanzar. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será, ojo esto que dice, amados, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura. Con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Dios. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Dios, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vemos aquí a Dios dándole una instrucción a su pueblo y cómo los manda. Haga esto, haga lo otro y hágalo al pie de la letra porque si no. Y ellos todo, amados, ellos todo lo hicieron conforme está aquí escrito.
Y así fue, ¿verdad? Y todos conocemos esta historia, ¿verdad? Y pasó esta plaga, ¿verdad? Y tomó la vida de los primogénitos de las familias en las que no habían hecho esto, ¿verdad? No habían seguido las instrucciones de lo que era sacrificar el cordero y todo eso. Y todo esto era una sombra, es una sombra de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él nos salva de todas estas cosas, ¿verdad? Como lo habíamos leído anteriormente, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario este sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Ok, número 2. Desde el tiempo de Adán, los hombres han sido secuestrados por el pecado. ¿Cuál fue el precio de nuestro rescate? ¿Oro? ¿Plata? No. Según Primera de Pedro 1, 18 al 19, el precio era mucho más alto. El versículo 19 dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir por ¿alguien la tiene? ¿En cuál versículo? Dice Primera de Pedro 1, 18, 19. Adelante. No olviden que han sido liberados de la vida inútil que llevaban antes, igual que sus padres, no con algún rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa del Cordero sin mancha ni defecto. Bendito sea el Hijo. Amén, así es. Entonces, vuelvo y te repito. Dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir por la ¿qué? ¿Qué dice el texto? No olviden que han sido liberados de la vida inútil. Tú tienes otra versión, pero vamos a lo mismo. No olviden que han sido liberados de la vida inútil que llevaban antes, igual que sus padres, no con algún rescate material de oro o plata, Ujú. sino con sangre preciosa del Cordero, sin mancha ni defecto. Entonces, vuelvo y te pregunto, fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. ¿Por la qué? ¿De qué estamos hablando? De la salvación, Ajá, de la salvación, pero exactamente ¿de qué? ¿De qué es de lo que venimos hablando? ¿Qué fue lo que pusieron en las puertas estas personas? ¿Qué fue lo que se le derramó a Cristo cuando estuvo haciendo todo su desfile victorioso, que más adelante lo vamos a seguir viendo? ¿Qué es eso tan precioso de Cristo? La sangre. La sangre, así es. Amado, no se nos puede olvidar esto. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por la preciosa sangre. ¿Usted ha escuchado esa canción? Preciosa sangre se llama. Preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por el perdón de nuestros pecados. Amados, esto tenemos que tenerlo y manejarlo siempre. Y más adelante dice, la preciosa sangre de Cristo, ¿cómo termina el texto? ¿Qué dice? Para Cordero. responder, como de un cordero, así es. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo. Él quita el pecado del mundo y eso lo tenemos que tener claro. Entonces fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero. Primera de Pedro 2:24 explica que Cristo llevó, ¿qué dice la palabra? Vamos ahora a Primera de Pedro 2:24. ¿Qué fue lo que llevó Cristo? Nuestros pecados. Así es, o sea, es excelente. Explica que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Nuestro rescate no nos costó, pero a Jesús el precio fue sumamente caro, amados. O sea, tienes ahí la palabra, solo para leerla, cómo va el texto. Sí, sí la tengo. Sí, adelante. ¿Podrías compartirlo con todos nosotros, ese texto tan increíble? Sería el 24, ¿verdad? Sí, así es Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Amén, amén. Amén. Cristo llevó nuestros pecados y ahora quiere que andemos y caminemos en justicia, así como Él caminó, haciendo actos justos, haciendo la voluntad de Él, en obediencia, viviendo para Él, haciendo las obras de la luz, amados.
Ya las viejas cosas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Dice que Él, en Efesios veíamos en la primera clase que Él ha establecido unas obras de antemano para que nosotros andemos en esas buenas obras. Cristo llevó nuestros pecados y ahora somos nuevas criaturas. Gloria a Dios por su Hijo Jesucristo, por esta obra tan espectacular. Solo Él podía hacerlo y a Él le costó muy caro, por supuesto. Y vamos a ver cómo fue este calvario que vivió nuestro Señor Jesucristo. Amado, porque no crea que fue fácil, mas sin embargo Él nos veía a todos nosotros y la motivación de Él era usted, amado, era yo. Gloria a Dios por eso. Vamos a ir a Isaías 53 del versículo 3 al 7 y esta palabra la tenemos que manejar siempre. Qué palabra más espectacular. Presenta a Cristo como el Cordero de Dios, amado. Nuevamente, seguimos hablando. ¿De qué estamos hablando? De que Cristo es el Cordero de Dios. Cristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque dio su vida por nosotros, ¿cómo lo trataron? Versículo 3. Cuando tengan Isaías 53, voy a buscarlo por acá, porque esta palabra es hermosa, es poderosa, es gloriosa, hablando de todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Fue despreciado y Sí, rechazado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento como alguien a quien no se quiere mirar. Lo despreciamos y lo estimamos en nada. Sin embargo, Él llevaba nuestros sufrimientos, soportaba nuestros dolores, herido por Dios y humillado, pero eran nuestras rebeldías las que lo traspasaban y nuestras culpas los que lo trituraban. Sufrió el castigo para nuestro bien, y con sus heridas nos sanó. Andábamos todos errantes como ovejas, cada uno por su camino, y el Señor cargó sobre él todas nuestras culpas. Él se sí. sometía y no abría su boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el estilador, enmudecía y no abría su boca. Palabra del Muchas Señor. gracias. Amén, sí. Muchas gracias, Ignacio. Ahora te pregunto, entonces, según el versículo 3, ¿cómo lo trataron a él? Pues con mucha enojo, con mucha... Pues, Vuelve a leer el versículo 3 para ver qué dice ok. la palabra. Como la Sí, de los hombres, dice Pues, mi versión. la mía fue despreciado y rechazado por los hombres. despreciado y rechazado por los hombres. Frank, ¿cómo lo tienes tú en tu versión? Ignacio, esa es la respuesta. Si gustas, puedes irla ahí escribiendo. ¿Cómo dice tu versión? Dice, despreciado y tenido como la basura de los hombres. Amado, vea, despreciado y tenido como una basura. Vea qué fuerte. ¿Cómo lo trataron? ¿Cómo trataron a nuestro Señor Jesucristo? Él nos amó y Él no se detuvo absolutamente por nada. Él tenía claro que venía a rescatarnos, venía por nosotros. Ignacio, ¿ibas a decir algo más? Que veo que está la mano levantada. No, yo no. Ok, está bien. Vamos a continuar. Ya vimos entonces que fue despreciado y desechado por los hombres, un varón de dolores, amado. Fue doloroso toda esta situación. En la historia del mundo nunca ha habido mayor ejemplo de amor y sacrificio como el de Jesús. No existe otro, amado. Usted podrá decir muchas historias de amor, pero ninguna supera el amor de Cristo, amándonos, amando a la humanidad. El Señor descendiendo de las alturas, de los cielos, despojándose de su gloria y muriendo en una cruz por nosotros. Esto es algo maravilloso. A pesar de esto, su sacrificio fue despreciado por la mayoría. Esto es cierto, ha sido despreciado por la mayoría. ¿Es diferente hoy? Conteste usted. ¿Es diferente hoy? ¿Esto ha cambiado? No. No, ¿verdad? Hay muchos que siguen despreciándole, que siguen rechazándole, que siguen siendo indiferentes ante el sacrificio de Jesús. Nada ha cambiado, siguen rechazándolo. Unos se burlan, otros son indiferentes, la mayoría son incrédulos, amado, la mayoría son incrédulos. ¿Y usted, cómo lo trata hoy? Bueno, ya eso
es un pensamiento, ¿verdad? Número 4. ¿Por qué razón fue herido Jesús? Isaías 53:5. Por nuestras rebeliones. Amén, sí. Por nuestras rebeliones. Entonces usted ahí contesta. ¿Por qué razón fue herido Jesús? Por nuestras rebeliones, amado. Dice que fue molido por nuestros pecados. Usted ha visto cómo sus dientes, sus muelas, mastican la comida. Bueno, hágase una idea de cómo fue molido Cristo. Molido por nuestros pecados. ¿Usted se imagina lo que es cargar todos los pecados del mundo, amado? No tenemos idea de cómo Cristo se pudo sentir, ¿verdad? Con tanta oscuridad, Él cargando con tanta oscuridad, con tanto pecado, amado, los pecados del pasado, del presente, del futuro, los pecados más horribles, amado, que usted se pueda imaginar. Es que hay pecados que nosotros jamás en nuestra vida vamos a poder ver ni vamos a poder ser testigos de ellos, pero, amado, hay gente malvada que va más allá de lo que usted se puede imaginar. Hay pecados oscuros y Cristo murió por esos pecados también. Hay pecados que van más allá, ¿verdad? Que son algo que uno dice, ¿qué es esto? Pero Jesús cargó con todos nuestros pecados y Él dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y dice que nos limpia de toda maldad. Podemos acercarnos al trono de la gracia con seguridad. Y si tenemos un corazón para Él contrito y humillado y arrepentido, Él nos perdona, amados. Este es el poder de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Solo la sangre de Jesús. Muy bien. Versículo 6. Describe el pecado como la tendencia a ¿qué? Estamos en Isaías 53, ¿verdad? ¿Cómo describe el pecado? ¿A la tendencia a qué? ¿Qué es esto del pecado? ¿Cuál es la tendencia del pecado? ¿Qué es lo que dice el versículo 6? Apartarnos. Apartarnos, ajá. Eso dice una versión. Cada cual sigue su propio camino. Andar en nuestros propios caminos. Nos descarriamos. Descarriarse, muy bien. Esas son las respuestas. Descarriarnos y apartarnos del camino. Las ovejas suelen andar buscando pasto y por lo tanto andan lejos del pastor. Se pierden y se meten en problemas. Pecar no es solo rebeldía abierta, sino es hacer nuestra voluntad en lugar de hacer lo que Dios quiere, yendo por nuestros propios caminos. Aparentamos andar bien, pero más tarde nos vamos a encontrar completamente perdidos. Nuestro camino nos lleva a tomar decisiones equivocadas, a reflejar actitudes no saludables y cometer hechos inapropiados. Vean todo lo que produce el pecado por andar lejos del pastor, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Este es un comentario que trae acá pues este material, muy importante saberlo. Pero vemos que el pecado entonces es la tendencia a descarriarnos y apartarnos del camino. ¿Quién es el camino? Nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, número 6. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desviado del camino? Isaías 53:6, ahí mismo en el versículo 6. ¿Cuántos nos hemos apartado del camino? ¿Cuántos nos descarriamos? Todos nosotros. Todos, ¿verdad? Todos perdidos. ¿Cuántos nos hemos desviado? Todos, amado. No hay ni un solo justo en esta tierra, amado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Pero bendito nuestro Señor que nos rescató. Entonces, ¿cuántos nos hemos desviado? Todos. ¿Qué hizo Dios? Número 7. ¿Qué hizo Dios para hacer posible nuestro regreso al camino correcto? Versículos 6 y 7. Dice, cargó todas nuestras culpas y se humilló, lo maltrataron, se cayó, o sea, sí, y no abrió su boca. Él se sometía, dice, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el estilador, enmudecía y no abría su boca. Amén. En resumen, Dios cargó sobre Cristo el pecado, amado. Dios cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros. ¿Qué hizo Dios para hacer posible nuestro regreso al camino correcto? Cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros. Esa sería la respuesta. En resumen, decir que Cristo es el Cordero de Dios es representarlo como el que dio su vida como sustituto por nosotros.
tomando sobre sí mismo nuestro castigo. Este es un resumen de todo lo que hemos leído, de todo lo que hemos profundizado. Decir que Cristo es el Cordero de Dios es representarlo como el que dio su vida como sustituto por nosotros, tomando sobre sí mismo nuestro castigo. Un castigo que era de nosotros, viene Él y lo toma, porque quiere reconciliar al mundo con Dios. Esto es muy importante. El pecado y yo. Y vemos al muñequito ahí que dice alto. Vamos a detenernos acá. Muy bien. Qué bonito todo lo que aprendimos sobre Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Esto es maravilloso. ¿Cuál ha sido mi caminar diario hasta este momento? Por lo general he caminado y usted rellene ahí, ¿verdad? Como usted lo crea. No tiene que decírmelo a mí. Por mi propio camino, por lo que Dios me ha trazado, no estoy seguro. Entonces usted marque la casilla que usted considere. Eso es personal. ¿En qué manera se revela el pecado en mi vida? También es personal, pero tal vez alguno de ustedes me puede hacer un comentario sobre esta pregunta. ¿En qué manera se revela el pecado en mi vida? ¿Qué opinan ustedes? Buscando la lujuria, puede ser. Buscando, se revela de esa forma. ¿Qué otra forma en la que se revela nuestro pecado, Frank? Buscando placeres momentáneos. Buscando placeres momentáneos, por supuesto, el pecado sabe bien y es efímero, es momentáneo, es algo de un ratito, es un placer que viene y luego se va y luego lo necesitas otra vez. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra manera en la que se revela el pecado en nuestra vida? Habías dicho, perdón, estar en conversaciones que no edifican, hablando sobre temas ahí un poco subidos de tono, ¿verdad? Y haciendo insinuaciones y todo eso con doble sentido. Entonces vemos el pecado manifestándose de diversas formas, ¿verdad? El pecado se manifiesta de diversas formas y siempre resulta ser placentero y gustarle a nuestra carne. Son los deseos de nuestra carne, pecaminosos. A esta carne le gusta eso, le gusta. Es una batalla constante, ¿verdad? Mas nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, amados, que nos ayuda en este caminar, que nos ayuda a mantenernos firmes, que nos ayuda a ser obedientes y a tener nuestra mirada puesta en Jesús. No que no vamos a pecar y que no nos vamos a equivocar, porque todos los días pecamos. Reconocemos que somos pecadores, porque si decimos que no somos pecadores, hacemos mentiroso a nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra. Somos pecadores y eso tiene que quedar claro en nosotros. Pecamos, mas sin embargo, bendito el sacrificio de Cristo, bendita esta sangre que dice que ha quitado nuestro pecado y ahora somos nuevas criaturas en Él y ahora andamos en las obras de Él. Estamos en un cuerpo de pecado, por supuesto que pecamos y nos vamos a equivocar, pero tenemos al Espíritu Santo para cada día mantenernos firmes y el Espíritu Santo nos va a redarguir en el momento en el que nos equivocamos. Tuve este mal pensamiento, dije aquella mala palabra, hice aquella acción que no debía de hacer. Inmediatamente yo vengo a la presencia de mi Padre, Señor, perdóname, sé que me equivoqué. Si esto que hice mal afecta a una tercera persona o está relacionada con una persona, lo ideal es que yo vaya a disculparme con esa persona o que yo pida perdón, ¿verdad? Si hay alguien afectado por algo que yo dije o que yo hice. Entonces es muy importante tener claro que nosotros ahora tenemos acceso a la presencia de Dios y podemos pedir perdón directamente a Él por nuestros pecados y si nos equivocamos, venimos a Él. Y es necesario que nosotros vengamos, nos equivocamos inmediatamente, corramos a los brazos de nuestro Padre y Él es fiel y justo para perdonarnos, amado. No tenga miedo de acercarse a Dios. Él lo está esperando. Él tiene los brazos abiertos para usted. Muy bien. El Cordero en el porvenir. El Cordero en el porvenir. Habíamos estado leyendo de el Cordero de Dios y todavía esto no se termina, ¿verdad? Tenemos el sacrificio de nuestro Señor y ahora vemos al Cordero en el porvenir. Vamos a ir a la palabra en la revelación, en Apocalipsis, capítulo 12 del 10 al 11. Si gustan pueden irlo buscando, si ya lo tienen, maravilloso. Habla de un tiempo futuro en el cielo, cuando los creyentes tendrán la victoria sobre Satanás. Vean qué fuerte.
Qué poderoso, qué maravilloso. ¿Qué es lo que nos da la victoria sobre el diablo? Versículo 11. La sangre del Cordero. Amén. La sangre del Cordero, preciosa sangre, poderosa sangre. Amado, tiembla, tiemblan las tinieblas, tiembla el infierno, tiembla el diablo. Amado, esa sangre que perdonó todo, que quitó el pecado de nosotros. Preciosa sangre que se derramó, amados. Precioso sacrificio. Por eso el evangelio, amado, el evangelio tenemos que compartirlo. Este es el evangelio, que Cristo murió en la cruz por nosotros y derramó toda su sangre por el perdón de nuestros pecados. Eso es tan sencillo, es simple. Y ese mensaje trae salvación a la gente, trae redención, amados. Esto es maravilloso, es poderoso. Necesito que leas Apocalipsis 12, 10, 11, porque si bien es cierto la respuesta es la sangre del Cordero, necesitamos leer el contexto. Así que adelante. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén, amén. La sangre de nuestro Amén. Señor Jesucristo, la sangre del Cordero. Y dice que el testimonio, amado, habla del testimonio de nosotros también. Cuán importante es nuestro testimonio personal. A veces no hay señales, a veces seguramente no vamos a escuchar la voz de Dios. Un completo silencio total. Ahora dice que calla de amor, ¿verdad? También en la palabra. Amado, nos podrían quitar todo lo que tenemos, todo, absolutamente todo. Usted imagíneselo de esta forma, una pérdida total. Pero no nos pueden quitar una cosa, amado, y es nuestro testimonio personal. Solo usted sabe lo que ha vivido con Dios, amado. Solo usted sabe los tiempos que ha pasado con Dios, orando, pidiendo, las experiencias que usted ha tenido con Él. Nadie se las puede robar, nadie se las puede quitar. Ese es su testimonio. Usted tiene la convicción de que Cristo lo rescató. No lo sé, de las drogas, del alcohol, de una vana manera de vivir. Solo usted lo sabe, nadie más lo sabe. Su testimonio personal, amado, cuán importante es ese testimonio que usted le comparte a otras personas. Sí, Cristo me rescató de esto y ahora yo le doy la gloria a Dios. Su testimonio personal, amado, es tan importante. Podríamos perderlo todo, pero nadie nos puede quitar a Cristo. Nadie puede quitarnos nuestro testimonio, nuestras vivencias con Él, la palabra que Él ha puesto en nosotros, lo que Él hizo por nosotros, cómo nos ha transformado, nos ha redimido, nos ha salvado. Eso nadie se lo puede robar, nadie se lo puede quitar. Cuide siempre su testimonio, amado, y no tenga miedo de compartirlo también. Puede que muchos sean libres, puede que muchos se conecten con su historia, con lo que Dios ha hecho con usted, con una situación que usted ya ha vivido y que usted sabe que usted puede compartirle a otra persona y puede ayudar a esa persona. Comparta su testimonio, dele la gloria a Dios a través de eso. Y por supuesto, amado, la sangre del Cordero y las tinieblas tiemblan y el diablo tiembla y tiene miedo de esa sangre que fue derramada por el perdón de nuestros pecados. Tenemos la victoria, amados. Y usted apláudale ahí al Señor. Tenemos la victoria sobre el diablo. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. La sangre, preciosa sangre, poderosa sangre. Número 9. ¿Quiénes son los únicos que tendrán la entrada al cielo? Apocalipsis 21, 27. Pero nada manchado entrará en ella, nadie que practique la maldad o la mentira, solo los inscritos en el libro de la vida que tiene el Cordero. Ajá, entonces vuelvo y te repito. ¿Quiénes son los únicos que tendrán entrada al cielo? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esa es la respuesta. Amén. Así es. Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amado, yo no sé cómo es ese libro, pero debe ser un libro espectacular. Amado, y nuestros nombres están ahí. ¿Quién entrará al cielo? Solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 21, 27. Luego dice, en la número 10,
¿Cuál es el destino de los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida? Apocalipsis 20:15. Vemos la contraparte también. Los que tendrán entrada al cielo y los que no están inscritos. ¿Qué dice sobre los que no están inscritos? El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado a un lago, al lago de fuego. Amado, no me pregunte cómo es ese lago, pero debe ser algo tremendo. Dice que fue lanzado al lago de fuego. Está inscrito en el libro de la vida y aquí vemos un alto, ¿verdad? Hay un muñequito ahí, dice, ¿está usted apuntado en el libro de la vida del Cordero? Y usted marque la casilla si piensa que sí, si no estoy seguro. ¿Hay algo que le detiene? ¿Qué es? Conteste usted, no me diga la respuesta, conteste usted. ¿Cómo puede uno inscribirse en el libro de la vida del Cordero? ¿Cómo puede uno inscribirse en el libro de la vida del Cordero? Amado, si usted tiene esta duda, vamos a ir acá abajo y hay una oración inducida, ¿verdad? No es que tiene que ser así, pero la vamos a leer porque tiene muchos elementos de una oración sincera. Y si usted la siente en su corazón, hágala entonces con todo su corazón, que para eso está acá, porque funciona. Se puede usar la siguiente oración para inscribirse en el libro de la vida del Cordero, ¿verdad? Eso es solo una guía, ¿verdad? Y vamos, yo voy a leer la oración y si usted quiere hacerla de todo su corazón, cierre ahí sus ojos donde usted está y vamos a leer esta oración que pusieron acá los hermanos. Dice, Señor, me doy cuenta que he caminado en mis propios caminos. Hay veces que te he ignorado, creyendo que iba bien. Había otros tiempos cuando no quería hacer las cosas a tu manera, sino a la mía. Con todo esto, me había perdido del camino. Sé que mis pecados son muchos y que no tengo nada para ofrecerte en pago por ellos. Lo único que puedo decir es que estoy arrepentido. Gracias por mandar a Jesucristo como un cordero, un sacrificio perfecto y suficiente por mis pecados. Creo que Él murió por mis pecados y que resucitó. En este momento lo acepto como el cordero que dio su vida en sacrificio por mí. Gracias por perdonarme y por darme vida eterna. Sinceramente, uno que antes estaba perdido. Amén. Amado, si usted hizo esta oración, gloria a Dios. Si usted sentía la necesidad de hacer esta oración, gloria a Dios. ¿Qué fue lo que vimos en la primera clase? Vimos que esto es por fe, amados. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amado, nuevo nacimiento. Yo recibo al Señor Jesucristo. Inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar en mí y yo soy salvo, amados. Esta es la verdad. Ya estamos viviendo la vida eterna. Si usted tiene a Cristo y si usted está con el Espíritu Santo, amado, ya usted está viviendo la vida eterna desde ya. Desde ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y usted créalo. Confíe en el Señor, confíe en Dios. No pierda su confianza en Dios, no pierda su confianza en Jesús. Vivimos en un mundo oscuro, peligroso, mucha tiniebla por todos lados. El diablo teniendo cautivo a millones de personas. Algo tremendo, amado. Guerras por todas partes, la gente odiándose. A veces no tenemos que ir al otro lado del mundo para ver bombas y ver desastres en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, gente odiándose con todo su corazón, contiendas, pleitos, familias rotas, matrimonios rotos. Y vemos cómo el diablo metido en todas partes, operando, destruyendo la familia, destruyendo a las personas. Y nosotros que somos la luz y la sal de este mundo, tenemos que anunciar esta verdad, tenemos que anunciar esta buena noticia, tenemos que anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que presentar a Cristo, decirle a la gente esto que hemos aprendido, de que Cristo es creador, de que Él es el Cordero que quita este pecado del mundo, que podemos cambiar por Él. Este es el Evangelio, amado, que Cristo murió en la cruz por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Él derramó toda su sangre
por el perdón de nuestros pecados y luego resucitó, pero eso lo vamos a ver en otra clase. Resucitó, resucitó. Esto tiene un significado muy grande porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, amado. Pero la palabra nos confirma que Cristo resucitó y nosotros tenemos la convicción de que es así. Y no solo resucitó, sino que volverá por nosotros, amado. Amén, aleluya. Esta es una verdad. Amén. Así es, él regresa, Él vuelve por su pueblo. Muy bien, amados. Ahora vamos a finalizar la clase con el falso y verdadero. Entonces vamos a leer el falso y verdadero y ustedes me ayudan a responderlo. En los tiempos antiguos usaban un cordero como sacrificio por el pecado. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero, muy bien, eso lo vimos. Número 2. La Biblia dice que Cristo fue llevado al matadero como un cordero. Verdadero también. Es verdadero, ¿verdad? Número 3. Para entrar al cielo hay que tener su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Verdadero. Es verdadero. Muy bien, chicos. Bueno, las de hoy todas eran verdaderas. Qué bonita lección, amados. En el paso número 3, la próxima semana, vamos a ver a Jesús como el buen pastor. Muy bien, vamos a dejar la clase acá y vamos a orar. Gracias, precioso Dios, por la oportunidad que nos diste de estar reunidos este sábado acá. Bendice a todos mis hermanos que están acá en esta clase de discipulado y también bendice enormemente a las personas que van a ver este discipulado en otra plataforma, Dios, que no pudieron estar acá con nosotros por temas de trabajo, por oficios, por cosas personales, pero tú conoces la vida de cada uno de ellos, Señor, y sabes cómo ellos utilizan su tiempo. Te pedimos, Señor, que toda esta palabra que aprendimos hoy, que la podamos poner en práctica, que la podamos profundizar, podamos atesorar grandemente. Gracias, Señor. Gracias por ser ese cordero que quitó nuestro pecado, Señor. Gracias por tu sacrificio. Hacemos memoria de él y te damos la gloria. Gracias, precioso Dios. Continúa haciendo tu obra en la vida de cada uno de nosotros. Queremos continuar aprendiendo más de ti y que te continúes revelando a nuestra vida a través de tu palabra. Queremos conocerte, Señor, y ayúdanos también a poder compartir esta gran verdad con otras personas. En el nombre de Jesús, amén.